Saludos, saludos, bendiciones a todos mis hermanos y amigos que ven nuestros videos, nuestras publicaciones que subimos continuamente. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos y les amamos en el nombre de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por su vida y oramos para que Dios bendiga su vida y que Dios cumpla el propósito que tiene para su vida, porque recordemos que eso es una de las cosas principales en nuestra vida, cumplir, o que Dios más bien cumpla el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dios bendiga sus vidas en este hermoso día. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, invitándolo a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube, Caleb Sin Filtro, donde estamos predicando el Evangelio, donde subimos videos referentes a la palabra del Señor, que hablen de Cristo, que hablen de su palabra, porque ese es nuestro propósito, ese es nuestro principal objetivo en la vida, servir al Señor con todo nuestro corazón, servirle a Él, ¿verdad? Y darle todo nuestro ser. Y ese tiene que ser el motivo de cada cristiano, vivir por Cristo y morir por Él. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hermosa hora de la tarde, de la mañana, de la noche, no sé la hora que usted nos está viendo, le queremos compartir una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Dios nos ha estado inquietando, nos ha estado hablando acerca del reino de Dios, acerca de este tema tan importante y tan fundamental en todos los cristianos, incluso aquellos que no conocen de Dios, porque para que ellos puedan conocer y entender el propósito de Dios para sus vidas. El Señor dice, la palabra del Señor en Mateo, libro de Mateo, San Mateo 13, que Dios les contó 7 parábolas a los discípulos referentes al reino de Dios, de su poder, su carácter, los valores del reino, y podemos aprender de esas parábolas poderosamente que el Señor enseñó, y era un tema, o es un tema muy especial y fundamental para nosotros como cristianos, saber y entender el reino de Dios, porque de hecho Jesús, después de resucitar de entre los muertos, dice la palabra de Dios que tuvo 40 días con los discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios. O sea que no era suficiente con lo que Él ya le había hablado, sino que todavía les enseñó 40 días más acerca del reino de Dios. Quiere decir, hermanos y amigos, que eso es muy importante, el reino de Dios. Y hay muchos temas que podemos hablar en lo del reino de Dios, pero me gustaría hablar de un tema muy especial, muy maravilloso, que es acerca del entendimiento del reino de Dios, porque hay que entender el reino de Dios. Una de las cosas que hay que aprender sobre el reino de Dios es que hay que entenderlo. Sabe que dice la palabra de Dios que para ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo, necesitaba nacer de nuevo, necesitas un nuevo nacimiento. Y ahí entendemos, mis amados hermanos y amigos, que no todos pueden ver el reino de Dios por esta causa, porque primeramente no han nacido de nuevo. Y pienso personalmente que uno de los temas más poderosos y más necesarios que tenemos que nosotros saber y entender, y más bien debemos de enseñar, es acerca del nuevo nacimiento, porque ahí se esconden muchas verdades que muchos cristianos, muchas iglesias ignoran. Sin embargo, cuando Dios nos abre el entendimiento y nos da la sabiduría para poder entender estos temas, es muy bonito, porque la Biblia, la palabra de Dios cobra vida delante de tus ojos y puedes entender cosas que tú todavía no entendías. Así que es importante dedicar tiempo para estudiar y escudriñar la palabra del Señor, pero también tenemos que pedir entendimiento a Dios, que abra nuestro entendimiento para poder comprender su palabra. Dice la palabra del Señor que el Señor oró por los discípulos y les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. O sea que para que nosotros como creyentes, como cristianos, incluso como cristianos, podamos entender las Escrituras, las palabras del Señor, Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Y una de nuestras oraciones debe ser esa, que Dios abra nuestro entendimiento para entender. Muéstrame el camino de tu justicia, hazme entender tu palabra, le decía el rey David, el salmista, en el libro de los Salmos, capítulo 119. Muchas veces encontramos esta frase: hazme entender tu palabra, hazme entender tu voluntad, hazme entender tus caminos. Muchas veces el salmista pidiendo entendimiento. O sea que nosotros como cristianos debe ser nuestra oración siempre
pedirle a Dios que nos dé entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores por falta de entendimiento, por no entender las cosas del Señor, por no entender lo espiritual, por no entender, no digamos lo espiritual, por no entender incluso lo natural, muchas veces por no entender la situación, cometemos errores, decimos cosas que no debemos decir por falta de entendimiento. De hecho, el Señor es duro en cuanto a esto y dice en su palabra, una de las reprensiones que el Señor hace al pueblo de Israel, que le hace a las personas, dice: no seáis como el mulo ni como el caballo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con un cabestro o con un freno, con un lazo, para que se acerquen a ti, porque si no, no se acercan. Esto lo dice en el Salmo 32:9. O sea que Dios no quiere, mis amados hermanos y amigos, que seamos sin entendimiento, sino que Dios quiere que Él quiere abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender las cosas del Señor. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios? Que cuando nosotros no tenemos el entendimiento de lo espiritual, nos comportamos como necios, como animales, como seres sin razonamiento, como gente que no entiende, o más bien gente que no entiende las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y Dios nos está queriendo hablar, y Dios nos está queriendo bendecir, y Dios nos está queriendo mostrar y llevar a otros niveles, pero no tenemos el entendimiento para entender. Cuando uno no tiene entendimiento de las cosas de lo espiritual, uno se desanima por las pruebas, por las dificultades, por las persecuciones, por las oposiciones que se presentan, porque no tiene el entendimiento de que detrás de todo eso hay un plan divino, hay un plan sobrenatural de parte de Dios, obrando a tu favor para bendecirte y para llevarte al cumplimiento del propósito de Dios. Cuando no entendemos, nosotros nos quejamos y nos ofendemos cuando se nos exhorta, pero ¿sabe lo que dice el apóstol Pedro? Le dice en su carta, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor ahí en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: esta es la segunda carta que les escribo, dice el apóstol Pedro, con exhortaciones para despertar su entendimiento. Oiga bien, para despertar su entendimiento. O sea que, hermano, hay gente que tiene entendimiento, pero lo tiene dormido, lo tiene adormecido y como que no lo tuviera. Entonces por eso es necesario la exhortación de la palabra de Dios, para que nos haga recapacitar, para que nos haga despertar nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Por eso no hay que ofendernos, no hay que enojarnos cuando se nos exhorta con la palabra de Dios, cuando somos exhortados, porque Dios es a través de su palabra despertando nuestro entendimiento, para que no caminemos como necios, para que no caminemos ni como mulos, ni como animales sin entendimiento, sino que nosotros seamos entendidos en lo espiritual, entendidos en los tiempos. Por eso, en estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos y amigos, anda la gente, como dice la Biblia, de aquí para allá, porque no entienden, no, que si esta es la marca de la bestia, no, que si me vacuno esto, que si esto el otro, que si el chip, y todas estas cosas, porque no tienen entendimiento. Pero cuando usted tiene el entendimiento de la palabra de Dios, usted se da cuenta de que antes de que venga el anticristo, el Señor ha prometido levantar a su iglesia. El Señor, hermano, levantará a aquellos que han sido escogidos, aquellos que se han guardado para el Señor, aquellos que han abrazado la salvación y que se han hecho hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, usted con ese entendimiento no va a andar como loco, sino que va a tener su confianza y su esperanza puesta en Dios. No va a ver en usted un sentimiento de superioridad porque sabe cosas que los demás no saben. No, va a haber en usted un sentimiento de fe, un sentimiento de seguridad, porque sabe que usted conoce la palabra de Dios, que Dios le ha revelado y le ha dado entendimiento para que usted esté firme en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones y las dificultades que vienen a este mundo. Así que la palabra del Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá para probar a los que moran en la tierra. Oiga bien, entonces el entendimiento es el entendimiento espiritual, el entendimiento de los tiempos, lo necesitamos. Eso es algo de que Dios les habló en su palabra. El Señor Jesús, hablando a los discípulos, les enseñó la parábola del sembrador. La diferencia entre las personas que escucharon la palabra del Señor, dice que el sembrador
salió a sembrar. Dio una semilla, dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra semilla dice que cayó entre pedregales. ¿Y qué pasó? Dice que como no tenía raíz y era de corta duración, salió el sol y se secó. La tercera cayó entre espinos y la ahogaron y no hubo fruto, no pudo crecer. Y la cuarta, dice, la cuarta semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y el Señor Jesús les explica a los discípulos el qué significa esta escritura, el qué significa lo que Él les acababa de enseñar. Y entonces les empieza a decir en el capítulo, en San Mateo capítulo 13, Él les empieza a decir en el 18 al 23, les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oiga bien esas palabras, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El Señor está diciendo que el primero que fue sembrado junto al camino no entendió, oyó, pero no entendió. Entonces por eso el diablo le robó lo que tenía, con una falsa doctrina, con un engaño, porque no entendió lo que oyó, lo que recibió, la palabra del Señor, no la entendió. ¿Cuántas veces hay personas que oyen y no entienden? No entienden, son como dijo Santiago, oidores olvidadizos, personas que van a la iglesia, se gozan y no tuvo tremendo, pero si les preguntas de qué se trató la palabra, no te van a explicar de qué se trató, porque son oidores que la semilla no cae a profundidad, no tiene, ¿verdad? Esa verdaderamente, esa simiente ni ese entendimiento que Dios quiere que tengamos en la palabra del Señor. Dice, los pájaros vinieron y la comieron, se la llevaron, el diablo se la llevó, en otras palabras. Dice, el primero no entiende, oye, pero no entiende. Entonces el diablo le roba lo que oye. Así es. El segundo dice, oyó, dice, la recibió con gozo, pero como no tenía raíz, pronto se secó. Oiga bien, este es el que es sembrado junto a espinos. Dice, el que fue sembrado en los pedregales, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oiga bien, el segundo es, oye, se goza, pero no tiene raíz. ¿Cuántas personas así? ¿Cuántos cristianos? Porque no creo que sean cristianos una persona que verdaderamente no haya nacido de nuevo y no tenga simiente. Pero bueno, ¿cuánta gente en las iglesias así? Que oyen, se gocen, corren, danzan. Y no es que estamos en contra de la danza porque nos gusta gozarnos. El Señor es un Dios, dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad para alabar a Dios y para hacer todas las cosas que uno haga, pero que sean con entendimiento. Oiga bien, entonces el segundo dice que oyó, se gozó, gritó, lloró, tiró 3 lágrimas de cocodrilo, pero hasta ahí llegó. No tenía raíz, no tenía fundamento. Viene a ser como aquel hombre que dice el Señor Jesús, que puso su casa, sobre la arena sin cimiento, y cuando vinieron los huracanes, cuando vinieron los vientos, los ríos, dieron con ímpetu y crecieron las aguas, los ríos. Dice que aquella casa fue derribada y fue grande la pérdida de este hombre. ¿Por qué? Porque no tenía cimiento, y no solamente fue afectado él, sino toda su casa, toda su familia. Cuando hay una persona que oye la palabra, se goza, pero no tiene discernimiento, no tiene entendimiento en ella, no tiene profundidad, no tiene ¿verdad? Ese entendimiento que debería tener como base, luego tropieza cuando vienen las dificultades. Luego cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las pruebas, empieza a reclamar, empieza a decir: ¿por qué? Si antes estaba en el mundo y hoy ahora me está pasando esto ahora que estoy sirviendo a Dios. No tiene entendimiento, no tiene raíz. Pero cuando usted tiene raíz, usted se mantiene firme, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, las persecuciones. Es cierto, muchas veces se va a tambalear, pero no va a caer su casa porque está cimentada sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios, que es el entendimiento pleno de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, ese es el segundo. Dice el tercero, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. El tercero, oye, pero tiene mucho afán por este mundo y por el engaño de las riquezas y son más importantes para él que la palabra de Dios, y la palabra que queda infructuosa en él porque no haya lugar en su corazón. Entonces este es el tercero, el que oye, pero está tan ocupado, hermano, como Marta, está tan ocupado y afanado en las cosas de este mundo, en hacer dinero, que no le importa el reino de Dios, que no le importa servir a Cristo, que no le importa. Él no va a pensarlo dos veces cuando un trabajo le sale donde le van a pagar mejor, aunque sabe que va a dejar de servir a Dios o hacer lo que va a hacer. No le importa, porque primero para él están las riquezas. Y la palabra es clara, dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces este es el que la ahoga los espinos, porque la palabra no puede traer fruto en él porque no es el primer lugar en su vida. Y el cuarto es el que cayó en buena tierra. Dice que este es el que oye. Dice, el cuarto es el que cayó en buena tierra. Este es el que oye. Oiga bien, oye. Todos oyeron, pero no tuvieron lo segundo, que es y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra del Señor. Ese es el que cae en buena tierra, el que no solamente oye y pega un grito el predicador o el predicador se quita el saco y se cae. No, el que entiende la palabra del Señor, no solamente oye, sino que entiende y da fruto. Mire, después solamente el que entiende la palabra del Señor puede dar fruto. Si uno nunca oye siempre, pero no entiende, nunca da fruto. Pero cuando oye y entiende, la evidencia es que empieza a dar fruto y empieza a multiplicarse y empieza a ser de bendición y empieza, bendito sea el Señor, a producir en el reino del Señor. Produjo, dice, al 100. Producir. Dios quiere que produzcamos, pero primeramente todo empieza, hermano y amigo, cuando nosotros oímos la palabra y prestamos atención y entendemos. Aquel hombre que iba en aquel carruaje, que dice que era un eunuco, que el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: ve y ponte junto a ese carro. Y fue Felipe y vio al hombre que estaba leyendo, era un eunuco etíope. Entonces dice que Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Oiga bien, por eso es importante entender la palabra y a oír la enseñanza de la palabra, porque ahí uno entonces empieza a entender, pero sobre todo cuando escudriñas y el Espíritu Santo te hace entender, porque esto no es carnal, esto es espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios nos habla de esta situación, que la gran diferencia, hermano, si resumimos la parábola del sembrador, la gran diferencia fue el último que oyó, y no solamente oyó y se gozó, sino que entendió la palabra del Señor. Espero que usted esté entendiendo esta palabra. Y dice, y la gran diferencia entre ellos fue eso. Entonces, la falta de entendimiento te puede llevar a la muerte. En la Biblia dice en Proverbios, capítulo 7, versículo 27, dice el proverbista: miré sobre la celosía y miré a un joven con falta de entendimiento, que se fue tras una mujer adúltera y dice iba como buey al matadero. Así es cuando no tenemos entendimiento, andamos de esa manera. Pero cuando hay entendimiento, hermano, nosotros, el entendimiento de definición es estar consciente y comprender completamente la realidad de alguna cosa o de algún asunto. En este caso, el entendimiento espiritual es comprender el reino de Dios, comprender el propósito de Dios, comprender el mundo en que vivimos, que, hermano, todo lo que vemos, hay algo detrás de eso que es lo espiritual. Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de la maldad, con gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, nosotros tenemos que comprender como cristianos eso, que cualquier lucha, cualquier dificultad que venga a nuestra vida, si no es Dios que nos está probando, es el enemigo que ha lanzado algo contra nosotros para querernos desviar del propósito del plan de Dios. Entonces, también dice, estamos hablando de entendimiento espiritual, hermano. Entonces, oiga, dice la palabra en el libro de Daniel. En el libro de Daniel hay algo muy importante que dice que
hay gente que tiene entendimiento natural, pero no tiene entendimiento espiritual. Daniel 1:17 dice: estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. Mire, eran 4 que tuvieron entendimiento en lo natural, en la inteligencia, en ciencia, pero Daniel tuvo entendimiento espiritual. Y el entendimiento espiritual hizo que Daniel sobresaliera más que sus amigos. ¿Sabe por qué? Porque de los amigos de Daniel solo oímos hablar en el principio del libro, pero Daniel sigue y sigue y sigue hasta el final del libro de Daniel y se sigue hablando. ¿Por qué? Porque tuvo entendimiento espiritual. Vinieron reyes, pasaron imperios y Daniel permaneció siempre firme por el entendimiento que él tenía, que era el entendimiento espiritual, el entendimiento del propósito de Dios. Por eso él oraba, porque tenía entendimiento. Por eso él ayunaba y se metía con el Señor, porque tenía entendimiento. Eso es lo que crea el poder que tiene el entendimiento de las cosas, hermano, que te hace imparable. Tú vas de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Y Dios quiere que tengamos entendimiento del reino de Dios. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, mire, el Señor le dijo a Nicodemo, oye, le dijo, Nicodemo vino de noche preguntándole al Señor. Nicodemo vino atraído por las señales, por los milagros, pero el Señor le dijo, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. O sea que si tú quieres tener entendimiento, si quieres conocer y ver el reino de Dios manifestado, tienes que nacer de nuevo. Esto no es para el hombre carnal, esto es para el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. Sin Cristo no puede entender, sin el Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios, porque dice la palabra de Dios en Efesios 4:17: esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oiga, están lejos de Dios porque tienen el entendimiento entenebrecido. No entienden, parecen muy inteligentes, pero no lo son. En Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Oiga bien, para entender el propósito de Dios y todo lo que Dios nos ha concedido y la esperanza y la salvación, necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Bendito sea el Señor. Hay que pedirle a Dios entendimiento. Y en lo que le decía de Pedro, dice: hermanos amados, en 2 de Pedro 3:1, amados, esto es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento. Oiga bien, el apóstol Pedro reprendiendo a la iglesia a través de exhortación con el propósito. ¿Cuál es el propósito? De despertar su entendimiento. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga bien, el diablo está interesado, amados amigos y hermanos, en cegar el entendimiento. De los mundanos ya los tiene sin entendimiento, pero también quiere cegar el entendimiento de la iglesia para que no nos demos cuenta, ¿verdad?, de las bendiciones y no nos resplandezca el evangelio de Cristo. Pero usted y yo hemos sido iluminados por Cristo, por la palabra del Señor, y hoy podemos ver claramente, y hay que seguirle pidiendo a Dios entendimiento, la plenitud del conocimiento y del entendimiento de la palabra del Señor, para poder ser útiles y producentes y fructíferos en el reino de Dios. Porque yo estoy convencido, y la palabra me respalda, de que Dios no nos llamó, mis amados hermanos, para que nosotros nos estanquemos y para que nosotros nos quedemos solamente como oidores, sino que nos llamó para que entendamos y produzcamos en el reino de Dios. Es necesario el entendimiento del reino de Dios. El que entiende las cosas de Dios, el que entiende el reino de Dios, hermano, es un cristiano fructífero, es un cristiano que comprende y entiende lo que Dios tiene para su vida. Dice en Colosenses 2:3, mire lo que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento, para que sean consolados en los corazones, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. O sea, es que el entendimiento es una riqueza espiritual. El entendimiento es una riqueza espiritual, es una bendición que nosotros tenemos que pedir constantemente a Dios para cada día tener más entendimiento. Pero atención, no para vanagloria, no para impresionar a otros, ni para sentirse mejor que otros, sino para la gloria de Cristo, para edificación de los hermanos, para edificación del pueblo de Dios y para predicar el evangelio de Cristo. Por eso Pablo les pedía a las iglesias que oraran por él, a fin de que cuando abriera su boca palabra, les fueran dadas para dar a conocer el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Mire qué poderosa es la palabra del Señor, mis amados hermanos, y espero que esté bendiciendo y bendiga su vida este pequeño estudio, esta pequeña enseñanza de la palabra del Señor, porque es necesario profundizar en la palabra de Dios. Es necesario profundizar en las escrituras y pedirle a Dios ese entendimiento para que no caminemos, hermano, como necios, sino como sabios, porque es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que caminemos como sabios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Los beneficios, hermano, del entendimiento son muy poderosos. Mire, con este último versículo lo voy a dejar, esperando que esta palabra bendiga su vida. En Romanos 12:2 dice la palabra de Dios. Del 1 lo dice así: así que presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable, perfecto a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el 2 dice de la siguiente manera. Oiga bien, dice en Romanos 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Otra vez entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo nos habla y nos dice que nosotros no nos conformemos a este mundo o a este siglo. Lo que Dios nos quiere decir es que no nos conformemos al entendimiento natural, al entendimiento, a entender las cosas, de entenderlas. Hay gente que entiende la bolsa de valores, que entiende el tiempo. Por eso Jesús reprendió a los religiosos de aquel tiempo y les dijo: ustedes entienden las cosas, la meteorología, pero no entienden las cosas de Dios, no entienden el reino de Dios. Ustedes no tienen entendimiento espiritual, tienen entendimiento del dinero, del tiempo. Si hoy hay arreboles va a llover, si no hay arreboles no va a llover, y están con todo eso, pero no tienen entendimiento espiritual. Y entonces el apóstol Pablo aquí nos habla, el Señor dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, no tenemos que conformarnos al entendimiento natural, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Oiga bien, ¿qué significa la palabra renovar? Es sacar lo viejo y traer lo nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el entendimiento, hermano, que nosotros podamos tener de este mundo no sirve para mucho o no sirve para nada si no tenemos el entendimiento espiritual. Entonces tenemos que desechar el entendimiento de este mundo y tomar, llenar ese lugar con el entendimiento espiritual de parte de Dios. Que se renueven su entendimiento, saquen lo viejo y metan lo nuevo. Lo viejo, el entendimiento natural, mundano, carnal, tenemos que desecharlo. Lo nuevo, el entendimiento espiritual, la comprensión de las cosas del reino de Dios. Los beneficios de este cambio de entendimiento serán, número uno, que todo nuestro ser será transformado, dice, y dice que vamos a sufrir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga bien, vamos a sufrir una transformación, porque cuando tú cambias tus pensamientos, cambias tu mente, pero sobre todo cambia tu entendimiento, y no tú, sino que dejas lugar al Espíritu Santo, porque en sí esto lo hace el Espíritu Santo por el poder sobrenatural que opera en nosotros. O sea que el poder de Dios a través del Espíritu Santo. No es que usted y yo podamos hacerlo y sabes que voy a cambiar. No, tenemos que pedirle a Dios con fe, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él, y que el Espíritu de Dios poderoso obre en nosotros y transforme y cambie nuestro entendimiento, y a través de ese cambio de entendimiento y de comprensión de las cosas espirituales, todo nuestro ser, amados hermanos, sea transformado. Todo nuestro ser se beneficie solamente por nosotros determinarnos, dejar al Espíritu Santo cambiar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento. Oiga bien, número 2, tendremos el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida en una forma clara.
entenderemos que es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente anda de aquí para allá? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tiene Dios para mí? Bueno, cuando nosotros renovamos o le permitimos más bien al Espíritu Santo que renueve nuestro entendimiento, no solamente vamos a ser transformados, sino que va a haber una comprensión clara, una comprensión, un entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y sabremos que la voluntad de Dios es agradable, perfecta, es buena. Bendito sea el nombre del Señor. Pues necesitamos orar a Dios y arrepentirnos y pedirle a Dios que nos ayude y que renueve Él nuestro entendimiento, porque nosotros queremos tener una comprensión clara del propósito de Dios, del reino de Dios, de lo que nosotros fuimos llamados a hacer en este mundo, de qué Dios nos escogió, para qué Dios nos escogió y nos llamó y nos transformó y nos purificó, y por qué nos ha hecho nuevas criaturas y renacer para una esperanza viva en Jesucristo. Sino que tenemos que llegar a esa comprensión y pedirle a Dios cada día, hermanos y hermanas, que le pidamos a Dios que Él nos dé entendimiento. Bendito sea el Señor. Termino con esto, dice la palabra en Santiago: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, y sin reproches le será dada. Bueno, mis amados hermanos y amigos, espero que esta palabra bendiga su vida. Espero de que realmente hayamos podido captar y agarrar algo, pero sobre todo que hayan podido entender. Bendito sea el Señor, y que Dios bendiga sus vidas. Y recuerde que puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, Caleb Sin Filtro, suscribirse y apoyarnos para seguir predicando el Evangelio. Dios le bendiga y Dios le guarde, y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Bendiciones.